Buenas tardes. Les brindamos una cordial bienvenida a todas las personas participantes en este debate virtual del Grupo D. Mi nombre es Mariana Romero y tendré el rol de persona moderadora. Nos acompañan las debatientes Doris Obregón, Jamie Segura y Yulisa Meraz. El tema que vamos a desarrollar corresponde a la relación entre la personalidad, el desarrollo humano, la autoestima, la resiliencia, la inteligencia emocional y el manejo del estrés en el contexto educativo. El propósito de este debate es analizar estos temas con fundamento en la teoría estudiada y así promover un intercambio de ideas que sea respetuoso, crítico y sustentado. Les voy a mencionar las reglas del debate. La primera es que tienen que respetar el turno de participación de cada uno, mantener un lenguaje respetuoso e inclusivo y al momento de fundamentar, seguir las normas APA séptima edición. Muy bien, debatientes. Voy con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿hasta qué punto la personalidad del estudiantado influye en su desempeño académico y en sus relaciones dentro del aula? Le doy el turno a Yulisa Meraz. Buenas compañeras, espero se encuentren bien. Bueno, respondiendo a la pregunta que usted me hace, considero que la personalidad influye mucho en el rendimiento académico y en la forma en que los estudiantes se relacionan con sus compañeros. Aunque no es un factor que importa, Valverde, Janer y otros autores explican que la personalidad es el conjunto de características biológicas, psicológicas y sociales que influyen en la manera de pensar, sentir y actuar de una persona. Los rasgos de personalidad, como ser sociable, responsable, extrovertido o más sensible a ciertas emociones, puede afectar la forma en la que el estudiante convive con sus compañeros. Aún así, considero que es muy importante recordar que la personalidad puede cambiar y desarrollarse con el tiempo, ya que el ambiente educativo y las experiencias que vive cada persona también influyen en la personalidad de cada uno. Muchas gracias, Yulisa. Ahora vamos a escuchar la opinión de Jamie Segura. Buenas compañeras, yo coincido con Yulisa en que la personalidad establece una base, pero quiero enfatizar que la interacción con el contexto es lo que realmente define el desempeño. Según Valverde Janet y autores 2022 señalan que los rasgos de personalidad permiten presidir conductas observables a partir de patrones, comportamientos estables. Página 71. Por ejemplo, un estudiante de alta extroversión tiende a ser más sociable, más asertivo, lo que facilita su participación en actividades grupales. Por el contrario, altos niveles de neuroticismo se asocian con ansiedad, timidez, factores que pueden dificultar tanto el rendimiento académico como la integración social. Muy bien, muchas gracias, compañera. Ahora vamos a escuchar la opinión de Doris Obregón. Me gustaría ampliar lo que aportaron mis compañeros. Es cierto que la personalidad influye, pero la escuela tiene la capacidad de crear ambientes que potencien rasgos favorables o compensen aquellos que representan un desafío. Valverde Janer y otros autores indican que los rasgos de personalidad permiten evaluar el grado en que los sujetos se distinguen unos de otros, pero el contexto educativo puede moldear estas características según la página 71. Por tanto, la personalidad influye en el aprendizaje de las relaciones y la forma en que el estudiantado enfrenta los desafíos junto con sus experiencias y el contexto educativo. Muy bien, muchas gracias, personas debatientes. Ahora vamos con la pregunta 2. ¿Puede la escuela fortalecer la autoestima de una persona estudiante, incluso cuando proviene de un contexto familiar adverso? ¿Por qué? Le doy la palabra a Jamie Segura. Sí, definitivamente la escuela puede fortalecer la autoestima y del estudiantado, incluso cuando proviene de contextos familiares adversos. El personal docente y el centro administrativo son fundamentales para fortalecer la autoestima mediante un respeto, apoyo y confianza. Según Valverde, Janer y autores 2022, conocer los rasgos de la personalidad permite aumentar el grado de autoconocimiento, lo que mejora el autoestima, la construcción y el autoconcepto positivo. Página 72. Cuando el estudiantado se siente valorado en el aula, recibe retroalimentación constructiva y experimenta logros académicos. Su autoestima se favorece progresivamente. Una perspectiva sumamente interesante la de Jamie. Ahora vamos a escuchar a Doris Obregón. Estoy de acuerdo con Jamie y agregaría que los factores de protección juegan un papel crucial aquí. Según García et al. 2014, para favorecer la resiliencia por extensión de la autoestima es efectivo perfeccionar factores como la autoeficacia, el optimismo y el apoyo social. Página 65. El docente que ofrece un ambiente de respeto y confianza está construyendo exactamente esos factores de protección. Sin embargo, esto requiere una intervención intencional y sistemática, no solo buena voluntad individual. Muy bien. Y por último, escucharemos la opinión de Yulisa Meraz. Complementando lo que mencionaron mis compañeras, creo que es importante reconocer que la escuela sí puede ayudar a los estudiantes cuando están enfrentando algunas dificultades o situaciones adversas, pero también tiene sus límites. Los autores antes señalados dicen que brindar un ambiente de seguridad, protección y cariño a los estudiantes desarrolla una buena imagen de sí mismo y que lo puede hacer un docente, pero cuando los problemas familiares son muy graves, el docente no debe buscar apoyo de profesionales especializados, porque el papel de una persona educadora es orientar, prevenir y apoyar a los estudiantes en estas situaciones, pero jamás reemplaza el trabajo psicológico de un psicólogo o un especialista en la situación. Entonces, tomar en cuenta eso. Una opinión sumamente enriquecedora. Ahora vamos con la pregunta número 3, que dice así. ¿Consideran que la resiliencia es una capacidad con la que se nace o puede desarrollarse mediante las experiencias y el apoyo del entorno educativo? Personas debatientes deben fundamentar su respuesta. Le doy la palabra a Doris Obregón. Considero que la resiliencia no es una capacidad innata, sino un proceso dinámico que puede desarrollarse y fortalecerse. Valverde Janer y otros autores 2022 definen que la resiliencia como un procedimiento dinámico que engloba la adecuación positiva dentro del entorno de una adversidad significativa, destacando 3 elementos: proceso, adversidad y adaptación positiva. Página 59.
El hecho de que sea un proceso implica que requiere la interacción de diversos mecanismos psicosociales, los cuales descarta la idea de que sea un rasgo con el que se nace. Muy bien, ahora vamos a escuchar la perspectiva de Yulisa Meraz. Estoy de acuerdo con lo que menciona Doris. La resiliencia es una capacidad que muchas personas desarrollan cuando enfrentan situaciones difíciles y aprenden a adaptarse y a superarlas. Lo que quiere decir que la resiliencia se fortalece con las experiencias y con la forma en la que encontramos para superar estos problemas. Valverde y otros autores en la página 60 mencionan al respecto que la resiliencia en la educación tiene 3 dimensiones: estado, condición y práctica, siendo la dimensión práctica la más importante, porque esta es la que ayuda a comprender que la resiliencia enseña habilidades que permiten afrontar mejor las dificultades y recuperarse de ellas. Es decir, que nos hacemos resilientes en la práctica. Muchas gracias, compañera. Ahora vamos a escuchar la réplica de Jamie Segura. Me uno a la posición de mis compañeras. Los factores de protección, tanto internos como externos, son fundamentales en este desarrollo. Según Valverde Janer, 2022, la resiliencia sostiene la interacción entre la persona y el entorno, incorporando factores internos como la identidad de rasgos, el rasgo afectivo y factores externos como la familia y la comunidad. Página 61. El entorno educativo puede potenciar factores de protección por la autoestima, el optimismo, el apoyo social, creando condiciones para que la resiliencia se fortalezca. Por lo tanto, la resiliencia puede desarrollarse en el autoestima y las estrategias implementando el contexto educativo para afrontar estas dificultades. Muchas gracias a las 3. Ahora continuamos con la pregunta 4. ¿Qué papel desempeña la inteligencia emocional en el manejo del estrés y en la prevención de dificultades emocionales dentro del contexto educativo? Le doy la palabra a Yulisa Meraz. Creo que la inteligencia emocional desempeña un papel fundamental, tanto en el manejo del estrés como la prevención de dificultades emocionales. Además, los autores antes mencionados dicen que la inteligencia emocional es un factor esencial que repercute en el bienestar mental y social del alumnado, contribuyendo a la regulación y gestión de emociones. Es decir, que la autorregulación de las emociones le facilita al estudiantado la comprensión de su entorno, la toma de decisiones correctas ante situaciones adversas y estresantes en el contexto educativo que sabemos que se enfrentan a diario. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Doris Obregón. Yolisa tiene mucha razón en cuanto a su aporte. El modelo de Salovey y Mayay 1997, citado de Valverde Janer et al. 2022, propone 4 dimensiones jerárquicas de la inteligencia emocional: percepción emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y regulación emocional, en página 67. La regulación emocional es particularmente relevante para el manejo del estrés, ya que implica la capacidad de magnificar y modificar las respuestas emocionales, facilitando el crecimiento personal. Cuando un estudiante puede regular sus emociones ante una evaluación o un conflicto interpersonal, reduce la probabilidad de que el estrés se cronifique. Muy bien. Y por último, escuchamos la opinión de Jamie Segura. Quiero agregar, según lo que dijeron mis compañeras, que Valverde Janer y autores 2022 encontraron que las personalidades con alta inteligencia emocional manifiestan mayor satisfacción vital, factores de protección de resiliencia. En la página 59, eso sugiere que la inteligencia emocional no solo ayuda a manejar el estrés en el momento presente, sino también construye un colchón de recursos que provienen de dificultades emocionales futuras. Formar el estudiantado en habilidades como el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y habilidades sociales no es un lujo, sino una necesidad para la educación integral que promueva el bienestar. En conclusión, la inteligencia emocional favorece el manejo de emociones, la convivencia, el bienestar, siendo la esencia de la educación integral. Muy bien, muchas gracias. Compañeros debatientes, vamos con la quinta y última pregunta. ¿Cuál consideran que es la responsabilidad del personal docente en el desarrollo de la personalidad, la autoestima y la resiliencia del estudiantado? ¿Y cuáles son sus límites? Escuchamos primero a Doris Obregón. El personal docente tiene una responsabilidad significativa pero delimitada. En primer lugar, debe crear un ambiente de aprendizaje que funcione como un factor de protección, transmitiendo sensaciones de seguridad, apoyo y confianza. Valverde Janer y otros autores 2022 señalan que es importante transmitir sensaciones de seguridad, protección y amor mediante la educación para construir un concepto positivo. En segundo lugar, debe integrar explícitamente el desarrollo emocional en su práctica pedagógica, incorporando técnicas de autorregulación emocional y resolución de conflictos. Muchas gracias. Ahora escuchemos la opinión de Jamie Segura. Coincido con la compañera Doris de enfatizar que el docente también tiene que modelar las competencias que desea promover. Según Valverde Janer y autores 2022, reformular la inteligencia emocional como las habilidades para reconocer los propios sentimientos de los demás, para encargarse de una propia emocionalidad y las relaciones. Página 62, un docente que gestiona sus propias emociones de manera consciente se convierte en un referente para sus estudiantes. Sin embargo, reconocer los límites del docente puede sustituir el rol en otros sistemas de apoyo, especialmente en el familiar. Muchas gracias. Y por último, escucharemos a Yulisa Meraz. Bueno, me uno a lo que comentaron mis compañeras y quiero hablar un poco más sobre los límites del docente. Según Valverde Janer y otros autores en la página 71, dicen que los factores de protección ayudan a disminuir los efectos de las situaciones de riesgo, aunque no la eliminan por completo. En lo personal, considero que un docente puede apoyar a un estudiante y ayudar a reducir el impacto de problemas que lo afecten, como por ejemplo el abandono de los padres, la pobreza, la violencia en el hogar y un montón de problemas que conocemos, ¿verdad? Pero no puede resolver estas situaciones solo, ya que influyen demasiados factores. Además, el docente no es un terapeuta, así que cuando un estudiante necesita atención psicológica u otro tipo de ayuda o atención especializada, su función es observar, identificarla, brindar apoyo y referir el caso a profesionales correspondientes que se puedan encargar de la situación en su totalidad.
Muchísimas gracias. La verdad ha sido un debate sumamente interesante y enriquecedor. Ahora vamos a ver las conclusiones que se sacaron a partir de sus respuestas. La primera conclusión es que la personalidad influye en el aprendizaje, las relaciones y la forma en que el estudiantado enfrenta los desafíos junto con las experiencias y el contexto educativo. 2. El personal docente y el centro educativo son fundamentales para fortalecer la autoestima mediante un ambiente de respeto, apoyo y confianza. 3. La resiliencia puede desarrollarse con el acompañamiento y las estrategias implementadas en el contexto educativo para afrontar las dificultades. Y número 4, la inteligencia emocional favorece el manejo de las emociones, la convivencia y el bienestar, siendo esto esencial para una educación integral. Este ha sido el final del debate. Realmente todas las participantes agradecemos la oportunidad de poder participar en este debate. Hemos buscado fundamentar las intervenciones en la teoría estudiada y así respetar los turnos de participación y mantener un lenguaje inclusivo y ético. Quedamos atentas a los aportes de las demás personas participantes. Muchas gracias a todos.